El autobús dejó a Elena Petro a las afueras de un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar. Estaba de pie en la acera con su vieja mochila colgando de los hombros. El sol de la tarde le calentaba el rostro, pero sentía frío por dentro. Todo lo que poseía estaba ahora en esa mochila. Una muda de ropa, un cepillo de dientes, una foto de su padre y $30 en la cartera. 6 meses atrás, su vida había sido completamente diferente. 6 meses atrás, vivía en un precioso apartamento en Manhattan. De esos apartamentos con ventanales que daban a Central Park. El tipo de apartamento al que la gente famosa venía de visita. Su padre, Víctor Petro, era uno de los pianistas más famosos del mundo. La gente pagaba miles de dólares para escucharlo tocar. Viajaba a salas de conciertos en París, Londres, Tokio y Viena. Y Elena había crecido rodeada de música, riqueza y admiración. Recordaba la noche en que todo cambió. Era una fría tarde de febrero. Su padre acababa de regresar de una gira de conciertos por Europa. Parecía cansado, más cansado que de costumbre. Se acostó temprano, diciendo que necesitaba descansar. Elena nunca lo volvió a ver con vida. Murió mientras dormía esa noche. El médico dijo que era su corazón. Simplemente había dejado de latir. El funeral fue grande y solemne. Acudieron cientos de personas. Músicos famosos, mecenas adinerados, periodistas. Todos hablaban del genio que había sido Víctor Petrov. Le decían a Elena lo afortunada que era de ser su hija, lo orgullosa que debía estar. Pero Elena simplemente se sentía vacía. Su madre había muerto cuando ella tenía 7 años. Ahora su padre también se había ido. A los 22 años, estaba sola en el mundo. Entonces llegaron los abogados y los acreedores, hombres con trajes caros que se sentaron en su sala y le dijeron cosas sin sentido. Dijeron que su padre debía dinero, mucho dinero. Usaron palabras como deuda, quiebra y bienes. Elena no lo entendió al principio. ¿Cómo podía su padre deber dinero? Era famoso. Había ganado millones. Pero resultó que Víctor Petrov había vivido por encima de sus posibilidades durante años. El caro apartamento estaba alquilado y el alquiler llevaba meses de retraso. Los hermosos muebles se compraron a crédito. Los coches, la ropa, las joyas, todo con dinero prestado. Incluso el piano de cola que estaba en la sala, el Steinway que su padre tocaba cada mañana, pertenecía al banco. Los abogados le explicaron que no había herencia, ni ahorros, ni fideicomiso. Elena creía que iría a Juilliard con el dinero que su padre había reservado para ella. Pero ese dinero no existía. Nunca había existido. Su padre lo había gastado todo, siempre creyendo que el próximo concierto, el próximo contrato discográfico, resolvería todos los problemas. Pero nunca fue así. En menos de un mes, se lo llevaron todo. El banco se quedó con el apartamento. Los acreedores se llevaron los muebles, el piano, todo lo de valor. Incluso las joyas de su madre, que Elena creía que serían suyas, se vendieron para pagar deudas. Elena se quedó sin nada, excepto la ropa de su armario y una pequeña cantidad de efectivo en su cuenta bancaria. Intentó contactar con su madrastra, una mujer con la que su padre se había casado hacía 3 años. Pero María dejó claro que no quería saber nada de Elena. María había dejado a Víctor meses antes de su muerte y ahora vivía en California con su nuevo marido. No devolvió las llamadas de Elena. No ofreció ninguna ayuda. Elena pensó en llamar a los amigos de su padre, a los ricos que habían ido a cenar a su apartamento, a los músicos que habían tocado con él. Seguramente alguien la ayudaría. Pero el orgullo la detuvo. No soportaba la idea de que la miraran con lástima. No soportaba convertirse en objeto de caridad para quienes habían admirado la riqueza y el éxito de su familia. Así que tomó una decisión. Se iría de Nueva York. Iría a un lugar nuevo, a un lugar donde nadie conociera el nombre de Petro. Empezaría de nuevo. Vendió lo poco que le quedaba y le compró un viejo Honda a un hombre que lo anunciaba en Internet.
El coche tenía 15 años y tenía óxido en las puertas, pero funcionaba. Era todo lo que necesitaba. Condujo hacia el norte, luego hacia el este, por carreteras secundarias y se alojó en un motel barato. No tenía un destino en mente. Solo quería alejarse de la ciudad, de los recuerdos, de la vergüenza. Después de 3 días conduciendo, llegó a Port, un pequeño pueblo costero del que nunca había oído hablar. Parecía tranquilo y apacible, el tipo de lugar donde nadie la reconocería ni a ella ni a su padre. Elena encontró una habitación en una pensión regentada por una anciana que le pidió el pago por adelantado. Pagó 2 semanas. Luego empezó a buscar trabajo. Fue a restaurantes, tiendas y oficinas rellenando solicitudes. Pero dondequiera que iba, el resultado era el mismo. Miraban su currículum y fruncían el ceño. Profesora de piano, profesora particular de música, concertista. Estas cosas no significaban nada en un pueblo pequeño. Nadie necesitaba una profesora de piano allí. A nadie le importó que hubiera estudiado en una prestigiosa escuela de música de Manhattan. Los días se hicieron pequeños. Su dinero se agotó más rápido de lo esperado. La pensión quería 2 semanas más de alquiler, pero Elena no podía pagar. La anciana le dijo que tenía que irse. Elena empacó su mochila, se subió a su auto y se fue. Ya no tenía a dónde ir. El Honda se convirtió en su hogar. Estacionaba en diferentes lugares cada noche. A veces en el estacionamiento de un supermercado, a veces cerca del puerto, a veces en tranquilas calles residenciales, donde nadie la vería. Aprendió a lavarse en baños públicos. Aprendió a hacer que una comida durara 2 días. Aprendió lo que se sentía tener hambre de verdad. Por la noche, tumbada en el asiento trasero de su auto con su mochila como almohada, Elena pensaba en su vida anterior. Recordaba estar sentada frente al hermoso piano de cola en su apartamento, practicando durante horas mientras su padre la escuchaba y le daba consejos. Recordaba los aplausos en su primer recital. Recordaba la sonrisa orgullosa de su padre. Todo eso parecía un sueño ahora, un sueño que pertenecía a otra persona. Intentó no llorar, pero a veces las lágrimas le salían. Apretaba la cara contra la mochila para que nadie la oyera. Se preguntaba cómo había llegado allí. Cómo había acabado la hija de Víctor Petro, el famoso pianista, durmiendo en un coche y pasando hambre. Cómo se había derrumbado todo tan completamente. Pero llorar no ayudaba. Las lágrimas no cubrían ni la comida ni el techo. Así que Elena se secaba los ojos, respiraba hondo y se decía a sí misma que mañana sería mejor. Mañana encontraría trabajo. Mañana las cosas cambiarían. Tenía que creerlo o se rendiría por completo. Habían pasado 3 semanas desde que llegó a Port. 3 semanas de rechazo, hambre y soledad. Pero Elena Petrov era la hija de su padre. Y si algo le había enseñado Víctor Petrov, era que un verdadero músico nunca se rinde. No importa lo difícil que sea la actuación, tocas hasta la última nota. Así que Elena seguía adelante día tras día, esperando su oportunidad de volver a tocar. Elena se despertó en su coche con el cuello rígido y el estómago vacío. El sol de la mañana ya brillaba, atravesando las ventanas sucias del Honda. Se incorporó lentamente, sintiendo cada dolor en su cuerpo. Dormir en un coche nunca era cómodo. Pero después de 3 semanas, había aprendido a acurrucarse de forma que lo hacía soportable. Apenas revisó su cartera. Le quedaban $10. Eso era todo. $10 para que le duraran hasta que encontrara trabajo. Y había estado buscando trabajo todos los días sin suerte. La situación se estaba volviendo desesperada. Elena salió del coche y se estiró. Estaba aparcada cerca del puerto de nuevo, en un aparcamiento público donde solían ir los turistas, pero aún era temprano, así que estaba vacío. Caminó hasta el baño público cerca de la playa. Hacía frío y olía mal, pero al menos tenía agua corriente. Se lavó la cara y se cepilló los dientes.
Se miró en el espejo roto sobre el lavabo. La mujer que la miraba era una desconocida. Tenía el pelo sin lavar y enredado. Tenía ojeras. Su ropa estaba arrugada y sucia. Parecía exactamente lo que era: una persona sin hogar. Con razón nadie quería contratarla. Apenas se reconocía. Elena regresó a su coche. Se había comido medio sándwich el día anterior y había guardado la otra mitad para hoy. Pero cuando abrió la bolsa de papel donde lo había dejado, encontró el sándwich cubierto de moho. El calor del verano lo había arruinado. Lo tiró a la basura, conteniendo las lágrimas. Se suponía que ese sándwich sería el desayuno. Ahora no tenía nada. Pensó en gastar sus últimos $10 en comida, pero también necesitaba gasolina para el coche. Si el coche se detenía, no tendría dónde dormir. Tenía que elegir: gasolina o comida, refugio o supervivencia. Era imposible. Elena decidió caminar por el pueblo en lugar de conducir. Tal vez caminar la distraería del hambre. Pasó por tiendas y restaurantes, viendo a la gente normal vivir vidas normales. Compraron café. Se rieron con sus amigos. No sabían lo que era no tener nada. Se sentía invisible, como un fantasma observando el mundo a través de un cristal. A medida que avanzaba el día, el hambre empeoraba. Le dolía el estómago. Sentía la cabeza ligera y mareada. No había comido nada desde la mañana anterior. Necesitaba comida pronto. ¿Pero cómo? Ya había visitado el banco de alimentos 2 veces, y le dijeron que solo podía ir una vez a la semana. Eso había sido hacía 4 días. Aún le quedaban 3 días de espera. Elena se encontró caminando hacia la parte más bonita de la ciudad, la parte donde la gente adinerada vivía en casas grandes con jardines perfectos, la parte donde los coches caros llenaban las entradas. Se dijo a sí misma que solo estaba caminando, de paso, pero en el fondo sabía por qué estaba allí. Allí estaban los buenos restaurantes. El sol comenzaba a ponerse cuando lo vio. Un hermoso restaurante justo en el paseo marítimo. Grandes ventanales daban al puerto. Coches caros llenaban el aparcamiento. La gente bien vestida entraba por la entrada. Elena se detuvo en la acera y observó. El letrero sobre la puerta decía "El Maestro" en elegantes letras doradas. A través de las ventanas, podía ver manteles blancos y copas de cristal. Camareros con chalecos negros se movían entre las mesas con platos de comida. Y allí, en la esquina del comedor, había un piano de cola. Elena se quedó mirando el piano. Era hermoso, negro y brillante, como el que tuvo su padre. Nadie lo tocaba. Simplemente permanecía allí, silencioso y sin uso, mientras la gente comía sus costosas comidas. Se preguntó para qué tenían un piano si nadie lo tocaba. ¡Qué desperdicio! Su estómago rugió con fuerza. El olor a comida salía a la superficie cada vez que se abría la puerta. Pescado a la parrilla, pan fresco, algo dulce y con mantequilla. Elena sintió que la saliva le llenaba la boca. No recordaba la última vez que había comido de verdad. Una comida como Dios manda, con carne, verduras y postre. Una idea empezó a formarse en su mente. Una idea terrible y humillante, pero también quizás la única idea que podía funcionar. Podía tocar ese piano. Ella lo tocaba mejor que casi nadie en el mundo. Su padre se había asegurado de ello. Horas y horas de práctica todos los días desde que tenía 5 años. Todo ese entrenamiento debía de valer algo, ¿no? ¿Y si entraba y se ofrecía a tocar? ¿Y si les pedía que la dejaran tocar el piano a cambio de una comida? Era una idea loca. Una idea desesperada. De esas que solo te vienen a la mente cuando no has comido en 2 días y te has quedado sin opciones. Elena se quedó parada en la acera un buen rato intentando armarse de valor. Su orgullo luchaba contra el hambre. La vieja Elena, la que vivía en Manhattan y vestía ropa de diseñador, jamás habría pensado en hacer algo así, pero esa Elena ya no estaba. Esta Elena estaba hambrienta, desesperada y sin opciones. Pensó en marcharse.
Pensó en gastar sus últimos $10 en comida barata de una tienda, pero esos $10 no le durarían mucho. ¿Y entonces qué? Mañana volvería a tener hambre. Y al día siguiente, este ciclo no podía continuar. Algo tenía que cambiar. El sol casi se ponía. El restaurante estaba cada vez más lleno. Llegaba más gente a cenar. Elena los observaba a través de las ventanas, riendo y charlando, disfrutando de la velada. Ninguno sabía lo que se sentía pasar hambre. Ninguno había dormido nunca en un coche ni se había lavado en un baño público. Respiró hondo. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. Sintió vergüenza incluso antes de cruzar la puerta. Pero la vergüenza no le llenaba el estómago. El orgullo no la mantendría con vida. Tenía que hacerlo. No tenía otra opción. Elena cruzó el aparcamiento. Cada paso le pesaba. Las piernas no querían avanzar. Todo en ella quería darse la vuelta y salir corriendo. Pero siguió caminando, un pie delante del otro, hasta que llegó a la puerta principal del maestro. Empujó la puerta. Una ola de aire cálido le golpeó la cara junto con el olor a comida deliciosa. El restaurante era precioso por dentro. Iluminación tenue, música tranquila sonando por los altavoces, el sonido de conversaciones discretas y el tintineo de las copas. Todos parecían tan cómodos, tan a gusto. Y allí estaba ella, sucia, desesperada y completamente fuera de lugar. Una joven estaba de pie detrás de un podio de madera cerca de la entrada. Llevaba un vestido negro y el pelo recogido con pulcritud. Era la anfitriona. Levantó la vista cuando Elena entró y Elena vio que su expresión cambiaba. La sonrisa profesional se desvaneció. Su mirada pasó del rostro de Elena a su ropa arrugada y luego a sus zapatos sucios. La anfitriona supo de inmediato que Elena no pertenecía a ese lugar. Elena quería correr. Su instinto le decía que se diera la vuelta y se fuera antes de avergonzarse. Pero su hambre pudo más que su miedo. Caminó hacia el podio de la anfitriona con piernas temblorosas. La anfitriona la vio acercarse con una mirada de confusión mezclada con disgusto. Elena abrió la boca para hablar, pero tenía la garganta seca. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Su voz salió débil y débil, apenas un susurro. «Disculpe», dijo Elena. «Tengo una pregunta». La anfitriona no respondió. Se quedó mirando, esperando. Elena sintió que otras personas en el restaurante empezaban a notar su presencia. Los comensales se giraban en sus asientos para mirar a esa extraña mujer que claramente no pertenecía allí. Elena se obligó a continuar. Señaló el piano en la esquina. «Ese piano», dijo. «Me preguntaba, ¿puedo tocarlo a cambio de una comida?» Las palabras quedaron flotando en el aire. Por un momento, la anfitriona la miró como si no pudiera creer lo que había oído. Luego, su expresión pasó de la confusión a algo cercano al disgusto. «Disculpe», dijo la anfitriona. «Habla en serio». Elena sintió que se le ponía la cara roja. Sabía que debía parecer una mendiga, como alguien que pide caridad, pero ya lo había dicho. No podía retractarse. «Puedo tocar», dijo Elena rápidamente. «Soy buena pianista. Solo necesito algo de comer, por favor». La anfitriona negó con la cabeza lentamente. Parecía. Recorrió el restaurante, comprobando si alguien más lo veía. Luego se inclinó y bajó la voz. «Esto es un restaurante, no un albergue para personas sin hogar», dijo con frialdad. «Tienes que irte ya». Pero Elena no se movió. No podía. Si se iba ahora, no tendría nada. Ningún sitio a donde ir, nada que comer. Esta era su única oportunidad. «Por favor», repitió Elena. «Solo una canción. Déjame tocar una canción y luego comeré y me iré. Por favor». La anfitriona abrió la boca, probablemente para negarse de nuevo. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de un hombre la interrumpió. «¿Qué está pasando aquí?» Un hombre asiático de mediana edad con traje se acercó. Parecía profesional y serio.
Debe ser el gerente. La anfitriona se volvió hacia él, aliviada. El señor Chen, dijo. Esta mujer acaba de entrar y preguntó si podía tocar el piano a cambio de comida. El gerente, el señor Chen, miró a Elena con atención. Sus ojos lo absorbieron todo, su apariencia, su desesperación, sus manos temblorosas. Elena lo vio juzgando, y comprendió que ese juicio no la favorecería. Robert Chen estaba frente a Elena, observándola con atención. Era el gerente del maestro, y había visto muchas cosas en sus 15 años al frente del restaurante. Pero una mujer sin hogar que pedía tocar el piano a cambio de comida era nueva. Señorita, dijo con voz firme, pero con amabilidad. Este es un restaurante de alta cocina. No sabemos qué aspecto tiene, interrumpió Elena con voz temblorosa. Sé que no parezco de aquí, pero toco de verdad. No soy una persona cualquiera. Estudié música. De hecho, soy muy bueno. Robert Chen miró el piano en la esquina. Había sido idea de su madre poner un piano en el restaurante. A ella le encantaba la música, pero solo tocaban los viernes y sábados por la noche. El resto de la semana estaba vacío. Aún así, dejar tocar a una desconocida, especialmente a alguien que parecía no haberse duchado en días, era un riesgo que no estaba seguro de querer correr. Antes de que pudiera responder, una voz fuerte resonó en el restaurante. ¡Ay, qué rico! Todos se giraron. Una mujer de unos 60 años se levantó de su mesa cerca de la ventana. Llevaba un vestido caro color crema y perlas alrededor del cuello. Llevaba el pelo perfectamente peinado. Todo en ella denotaba riqueza y privilegio. Elena reconoció al instante a esa mujer. La que solía ir a los conciertos de su padre, la que donaba dinero a museos y, sentados en carteles de beneficencia. La mujer caminó hacia ellos, sus tacones resonando en el suelo pulido. Su rostro mostraba diversión mezclada con desprecio. Otros comensales observaban ahora, algunos susurrando entre sí, otros mirándola fijamente. Es una broma, dijo la mujer, mirando a Elena de arriba abajo como si estuviera examinando un trozo de basura. Una mendiga quiere tocar el piano en este restaurante. Señora Whitmore, por favor, dijo Robert Chen, levantando la mano. Déjeme ocuparme de esto. Pero Vanessa Whitmore no había terminado. Rodeó a Elena, fingiendo inspeccionarla. Elena sintió que le ardía la cara de vergüenza. Quería desaparecer. Quería que el suelo se abriera y se la tragara. Mírenla, dijo la señora Whitmore a los demás comensales. Ropa sucia. Probablemente no se ha bañado en semanas. Y quiere tocar el piano. Ese instrumento vale $15,000. Algunas personas en las mesas cercanas se rieron. Otras parecían incómodas, pero no dijeron nada. Elena apretó los puños a los costados. Intentó mantener la voz firme. Tendría cuidado, dijo en voz baja. He tocado pianos que valen mucho más. Esto hizo reír aún más a la señora Whitmore. Oh, has tocado pianos caros, dijo en tono burlón. Claro que sí, y yo soy la reina de Inglaterra. Más risas de las mesas. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No lloraría. No aquí. No delante de esta gente. Señora Whitmore, ya basta, dijo Robert Chen con más firmeza. Parecía realmente incómodo. Esto se estaba saliendo de control. Pero otro comensal se unió a la conversación. Un hombre con traje de negocios en una mesa de la esquina gritó. Probablemente ni siquiera sepa leer música. Esto es ridículo. Alguien debería llamar a la policía. Otra mujer añadió antes de robar algo. Las palabras impactaron a Elena como golpes físicos. Pensaban que era una ladrona, una estafadora, alguien a quien temer y de quien alejar. No podían ver más allá de su ropa sucia y su rostro cansado. No podían imaginar que realmente estuviera diciendo la verdad. Robert Chen levantó ambas manos intentando calmar la situación.
Todos, por favor, dijo en voz alta. No hay necesidad de la policía. Señorita, creo que sería mejor que la deje jugar. La voz provenía del fondo del restaurante. Era baja pero clara. Todos se giraron a mirar. Una anciana asiática emergió de la puerta que conducía a la oficina. Era pequeña y delgada, tal vez de unos 70 años, con el pelo canoso recogido en un moño. Vestía ropa sencilla, un cardigan y pantalones, y caminaba con una ligera cojera. Mamá, dijo Robert Chenen. Sorpresa. ¿Qué haces aquí? La anciana ignoró a su hijo. Caminó lentamente hacia Elena, mirándola directamente a la cara. Elena vio algo diferente en los ojos de la mujer. No juicio ni desprecio, algo más suave. Comprensión, tal vez, o reconocimiento. Lo oí todo desde la oficina, dijo la anciana. Su inglés tenía un fuerte acento. ¿Quieres tocar el piano a cambio de comida? Elena asintió, desconfiando de su voz. La anciana, al parecer la madre de Robert, continuó observando el rostro de Elena. Luego se miró las manos. Las manos de Elena estaban sucias, las uñas sin esmaltar, pero la mujer pareció ver algo más allí. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Elena, respondió en voz baja. Elena Petro, eres música. Yo lo era, dijo Elena. O sea, lo soy. Estudié piano desde los 5 años. La anciana asintió lentamente, como si esto confirmara algo que sospechaba. Luego se volvió hacia su hijo y le habló en lo que Elena supuso que era mandarín. La conversación fue rápida e intensa. Robert seguía negando con la cabeza, pero la voz de su madre se volvió más firme. Finalmente, Robert levantó las manos en señal de derrota. Bien, le dijo a su madre en inglés. Luego se volvió hacia Elena. Su rostro era severo. Una canción. Eso es todo. Si te portas fatal, te vas inmediatamente. Sin comida, no hay segundas oportunidades. Si te portas bien, te daré un plato pequeño de la cocina. Pero comerás en la trastienda. No aquí con los invitados. ¿Entendido? Elena asintió rápidamente. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Esto es absurdo, protestó la señora Whitmore. Robert, no puede hablar en serio. Señora Whitmore, dijo Robert, con la paciencia a punto de agotarse. Este es mi restaurante y mi madre rara vez me pedía nada, así que estoy haciendo esto. Se volvió hacia Elena y señaló el piano. Adelante, una canción. Que sea rápido. Elena se dirigió al piano con piernas temblorosas. Todas las miradas del restaurante estaban puestas en ella. Oyó susurros que la seguían por el salón. No puedo creer que esto esté pasando. Va a ser horrible. Debería filmar esto. Será divertidísimo. Elena llegó al piano y se quedó de pie junto a él un momento. El hermoso piano Steinway negro brillaba bajo las tenues luces. Pasó la mano por la lisa superficie, y de repente, estaba en otro lugar. Estaba en su antiguo apartamento de Manhattan. Su padre estaba sentado en su silla escuchándola practicar. El recuerdo era tan fuerte que casi la destrozó. Sacó el banco y se sentó. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Le temblaban las manos. Las puso sobre las teclas y sintió el familiar tacto fresco del marfil bajo los dedos. El restaurante quedó en silencio. Incluso la señora Whitmore dejó de hablar. Todos la observaban, esperando que Elena fallara, esperando reírse de ella, esperando ver a esta mujer sin hogar avergonzarse. Elena cerró los ojos. Respiró hondo y empezó a tocar. Eligió el nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2, de Chopin. Era una de las piezas favoritas de su padre. La había tocado en el funeral de su madre. Le había enseñado a tocarla cuando tenía 12 años. La música no se trata de las notas, le había dicho. Se trata del sentimiento que hay detrás de las notas. Se trata de contar una historia con los dedos. Las primeras notas flotaron por el restaurante,
suaves y dulces. Los dedos de Elena se movían sobre las teclas como si tuvieran vida propia. No tenía que pensar en qué tocar. La música simplemente fluía a través de ella como siempre. La melodía era hermosa y triste, llena de añoranza y pérdida. Tocó con los ojos cerrados, olvidando dónde estaba, olvidando a la gente que la observaba, olvidándose de todo menos de la música. Esto era lo único que le quedaba de su antigua vida, lo único que no le habían arrebatado. Su capacidad de crear belleza con las manos. El regalo de su padre. Las notas subían y bajaban como olas, a veces fuertes y apasionadas, a veces apenas un susurro. Cada frase respiraba emoción. Con dolor, esperanza y recuerdos, Elena lo volcó todo en la música. Todo su dolor por perder a su padre, todo su miedo a estar sola, toda su desesperación, hambre y vergüenza. Todo salió a través de sus dedos, transformándose en algo hermoso. La risa había cesado. Los susurros habían cesado. Todo el restaurante estaba paralizado, escuchando. Incluso los camareros permanecieron inmóviles, sosteniendo sus bandejas. La sonrisa petulante de la señora Whitmore se había desvanecido de su rostro. Miró a Elena con la boca ligeramente abierta, con cara de no poder creer lo que oía. El hombre que había dicho que Elena probablemente no sabía leer música permaneció inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca, olvidado. Robert Chen estaba de pie detrás del podio de la anfitriona con el teléfono en la mano, grabando. Su expresión había cambiado por completo. El escepticismo había desaparecido, reemplazado por algo parecido al asombro. Su madre, la anciana que había insistido en que dejaran tocar a Elena, tenía lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas. Estaba de pie con las manos juntas, escuchando como si estuviera en la iglesia. La música alcanzó su suave clímax y luego se desvaneció lentamente. Las notas finales flotaban en el aire como la niebla matutina, suaves y delicadas. Luego, silencio, absoluto silencio. Elena mantuvo los ojos cerrados unos segundos después de que la música terminara. Tenía miedo de abrirlos, miedo de ver las reacciones en los rostros de la gente, miedo de que tal vez no hubiera sido tan bueno como se sentía. Cuando tienes hambre y estás exhausto, tu mente puede jugarte malas pasadas. Pero entonces lo oyó. Una persona empezó a aplaudir, luego otra, luego otra. En cuestión de segundos, todo el restaurante aplaudía. Elena abrió los ojos sorprendida. La gente se levantaba de sus mesas. Algunos aplaudían con fuerza. Otros tenían lágrimas en los ojos. Las lágrimas de Elena finalmente se liberaron. Corrieron por sus mejillas mientras estaba sentada en el piano, abrumada. Había olvidado cómo se sentía esto. La conexión entre el intérprete y el público. La forma en que la música podía tocar el corazón de la gente. Había olvidado que era buena en esto, que tenía algo valioso que ofrecer al mundo, aunque no tuviera nada más. Robert Chen fue el primero en llegar. Su rostro se había transformado por completo. El gerente, suspicaz y severo, había desaparecido. Ahora parecía asombrado y ligeramente avergonzado. Empezó y luego se detuvo. Parecía estar buscando las palabras. Disculpa. No tenía ni idea. Eso fue extraordinario. Elena se secó los ojos con el dorso de la mano. Gracias, susurró. Su madre llegó después, moviéndose lenta pero decididamente. Extendió la mano y tomó las de Elena y las suyas. Las manos de la anciana eran pequeñas y cálidas. La miró a los ojos con tanta amabilidad que Elena casi se echó a llorar de nuevo. Tienes un don, dijo la anciana en voz baja. Un don especial, lo sé. Toqué el piano en China hace muchos años. No como tú. Eres diferente. Eres una artista. Gracias, repitió Elena. No sabía qué más decir. Otros comensales empezaron a acercarse. La mayoría parecía avergonzada, sobre todo los que se habían reído de ella antes. Uno a uno, la felicitaron por la actuación. Incluso la señora Whitmore se acercó,
aunque parecía que se había tragado algo agrio. Bueno, dijo la señora Whitmore con rigidez, eso fue bastante impresionante. Puede que me haya apresurado a juzgar. No fue realmente una disculpa, pero algo era algo. Elena simplemente asintió, demasiado cansada para decir nada. Pero entonces un hombre mayor se levantó de una mesa en la esquina. Había estado sentado solo, y Elena no lo había visto antes. Probablemente tendría unos 80 años, con el pelo blanco y gafas. Llevaba un cardigan marrón sobre una camisa blanca. Caminó hacia Elena lentamente con un bastón. Su rostro parecía pálido, casi conmocionado. Todos retrocedieron para dejarlo pasar. Había algo en su forma de moverse, algo en su expresión que inspiraba respeto. El anciano se detuvo frente a Elena y la miró fijamente un buen rato. Tenía los ojos llorosos tras las gafas. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Su voz tenía un ligero acento alemán. Elena Petrov, respondió ella. El rostro del anciano palideció aún más. Extendió la mano y se agarró al borde del piano como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. Petr, repitió. La hija de Víctor Petrov. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Conocías a mi padre? ¿Lo conocías? El anciano dejó escapar un suspiro entre risa y sollozo. Asistí a 12 conciertos suyos. Lo escuché tocar en Viena en 1998, en Boston y en 2003 en Nueva York incontables veces. Víctor Petrov fue uno de los mejores pianistas de nuestra generación. Estudió el rostro de Elena con atención. Tiene su toque, su sensibilidad, pero hay algo más profundo. Tocas con aún más emoción que él. ¿Quién eres?, preguntó Elena. Me llamo Marcus Freriedman, dijo el anciano. El profesor Marcus Freriedman. Enseñé en el Conservatorio de Nueva Inglaterra durante 40 años antes de jubilarme. Entrené a pianistas de concierto. He escuchado miles de conciertos en mi vida. ¿Y qué acabas de tocar?, negó con la cabeza. Esa fue una de las actuaciones más conmovedoras que he presenciado. La gente a su alrededor había sacado sus teléfonos. Algunos buscaban algo. Elena vio algunas pantallas con noticias. Sabía lo que estaban encontrando. Historias sobre la muerte de su padre. Historias sobre la deuda y el escándalo. Tal vez incluso historias sobre cómo su hija había desaparecido después. Una mujer más joven, tal vez de unos 30 años, se quedó sin aliento al leer la pantalla de su teléfono. «Dios mío», exclamó en voz alta. Víctor Petrov murió hace 6 meses. Aquí dice que su hija, Elena, desapareció después de que su patrimonio se derrumbara. Hubo una investigación exhaustiva. La gente pensó que algo malo le había sucedido. Más rumores se extendieron por el restaurante. La gente miró a Elena con una nueva comprensión. La ropa sucia y el aspecto desesperado de repente cobraron sentido. La señora Whitmore se había puesto completamente roja. Parecía mortificada. «¡Ay, Dios mío!», murmuró. «¡Ay, Dios mío!», no tenía ni idea. El profesor Freriedman seguía aferrado al piano, mirando a Elena como si no pudiera creer que ella fuera real. «¿Qué pasó?». «¿A ti?», preguntó con suavidad. «¿Cómo terminaste aquí así?». Elena sintió un nudo en la garganta. No quería hablar de ello. No aquí. No delante de toda esta gente. Pero algo en la mirada amable del profesor Freriedman la hizo querer responder. Todo se había ido, dijo simplemente. Mi padre dejó deudas. Se llevaron el apartamento, el piano, todo. No tenía a dónde ir. Sin dinero. Empecé a conducir y terminé aquí. ¿Y has estado viviendo en tu coche?, preguntó Robert Chen. Parecía horrorizado. Elena asintió. La madre de Robert le dijo algo en mandarín a su hijo. Él asintió y se volvió hacia Elena. «Comerás aquí esta noche», dijo Robert con firmeza. «Una comida como es debido, no un plato pequeño de la cocina. Lo que quieras del menú, y te sentarás en una mesa como es debido. Y mañana,
añadió el profesor Friedman. Tú y yo tenemos que hablar. Tengo contactos. Gente que puede ayudar. Gente que haría lo que fuera por apoyar un talento como el tuyo. Elena se sintió mareada. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. 5 minutos antes, ella había sido la mujer sin hogar a la que querían echar. Ahora la trataban como alguien importante. No parecía real. La madre de Robert tomó el brazo de Elena con suavidad. Ven, dijo. Siéntate, come. Hablamos luego. Llevó a Elena a la mejor mesa del restaurante, junto a la ventana con vistas al puerto. El atardecer teñía el agua de naranja y rosa. Era precioso. Elena se sentó en la cómoda silla y de repente sintió lo agotada que estaba. Cuánto tiempo había estado sin energía. Robert le trajo un menú, pero Elena no podía concentrarse. Todo se confundía. La madre de Robert pareció darse cuenta. Yo pido por usted, dijo amablemente. Habló con un camarero en mandarín rápido. Él asintió y se marchó a toda prisa. El profesor Friedman había vuelto a su mesa a buscar su teléfono. Volvió y se sentó frente a Elena. ¿Puedo acompañarla?, preguntó. Elena asintió. Estaba demasiado abrumada para hablar. El profesor hizo varias llamadas mientras esperaban la comida. Habló con alguien llamado David sobre una fundación de becas. Llamó a otra llamada Catherine, que al parecer trabajaba con jóvenes músicos. Cada conversación era urgente y apasionada. Tienes que oírla tocar, repetía. No, no lo entiendes. Es extraordinaria. Sí, la hija de Víctor Petrov. Sí, hablo en serio. Elena se sentó a escuchar, sintiéndose como en un sueño. Esa mañana, se había despertado en su coche sin comida ni esperanza. Y ahora, esto estaba sucediendo. Era demasiado para procesar. Llegó la comida. Demasiada comida. Pan con mantequilla, una ensalada con verduras frescas, salmón a la plancha con patatas asadas y espárragos. Elena se quedó mirándolo. Come, la animó la madre de Robert. Despacio, no te pongas enfermo. Elena cogió el tenedor. Le temblaba la mano. Dio un pequeño mordisco al salmón. Era lo más delicioso que había probado en su vida. O quizás solo sabía así porque tenía mucha hambre. Intentó comer despacio, como le había dicho la señora Chen, pero le costaba. Quería devorar todo el plato. Robert se acercó a ver cómo estaba. ¿Está todo bien?, preguntó. Elena asintió, incapaz de hablar con la boca llena. Lo siento, dijo Robert en voz baja, por cómo te traté cuando llegaste. Debería haberte dado una oportunidad desde el principio. Elena tragó saliva. No lo sabías. Aún así, dijo, mi madre tenía razón al insistir. Normalmente lo hace. Tiene buen instinto para la gente. La señora Chen sonrió a su hijo y le dio una palmadita en el brazo. El profesor Friedman terminó sus llamadas y dejó el teléfono sobre la mesa. Parecía emocionado. Ya he avanzado un poco, dijo. Hablé con el director de una fundación musical. Brindan apoyo a músicos talentosos que enfrentan dificultades económicas. Quieren conocerte. Están interesados en ofrecerte una beca. ¿Una beca?, repitió Elena. Para tu educación, tu formación, lo que necesites para seguir desarrollando tu don. Para eso existe la fundación, para asegurar que personas con talento como tú no queden desatendidas. Elena sintió que se le saltaban las lágrimas de nuevo. No entiendo por qué son tan amables conmigo. El profesor Friedman se acercó a ella y le dio una palmadita en la mano. Porque un talento como el tuyo no debe desperdiciarse. Porque tu padre fue un gran hombre que dio alegría a miles de personas a través de su música. Y porque tú mereces la oportunidad de hacer lo mismo. Para eso está el arte, Elena. Para compartirlo, para conectar a la gente, para hacer el mundo un poco más hermoso. La madre de Robert asintió. Y también, añadió con una sonrisa amable, porque sé lo que se siente no tener nada.
Llegué a Estados Unidos hace 50 años con $5 en el bolsillo. Sin inglés, sin familia, sin nada. La gente me ayudó. Ahora yo te ayudo a ti. Así es como debe ser. Elena había terminado de comer casi la mitad de su plato cuando su estómago empezó a sentirse demasiado lleno. No había comido tanto en semanas. Su cuerpo ya no estaba acostumbrado. La señora Chen lo notó y asintió con aprobación. «GLY. Bien», dijo ella. «Parás cuando estés llena. Dejamos el resto para después. Te lo llevas a casa». «A casa». La palabra le sonó extraña a Elena. No tenía casa. Tenía coche. Pero no corrigió a la señora Chen. La anciana estaba siendo muy amable. Más gente se acercó a la mesa para hablar con Elena. Se había corrido la voz por el restaurante sobre quién era. Varias personas se disculparon por su comportamiento anterior. Otras le preguntaron si volvería a tocar. Una mujer le preguntó si podía tomarse una foto con Elena. Fue abrumador. Durante todo el proceso, el profesor Friedman permaneció en silencio, observando a Elena con ojos pensativos. Finalmente, cuando la multitud se dispersó, se inclinó hacia adelante. «Cuéntame tus planes, Elena», dijo antes de que todo se desmoronara. «¿Qué querías hacer con tu música?» Elena bajó la vista hacia su comida a medio terminar. «Se suponía que iba a Juilliard», dijo en voz baja. «Me habían aceptado. Iba a empezar en septiembre, pero el dinero que mi padre dijo que había ahorrado no existía, así que no pude ir». «Juilliard», repitió el profesor. «¿Hiciste la audición?» «Sí, el año pasado». «¿Y te aceptaron?» Elena asintió. Dijeron que era uno de los solicitantes más talentosos que habían visto en años. Pero sin dinero para la matrícula, no importa lo talentoso que seas. El profesor Friedman volvió a sacar su teléfono. «¿Cuál es tu correo electrónico?» Elena le dijo la dirección que había creado en su teléfono. La consultaba a veces en la biblioteca cuando podía usar Internet. El profesor escribió algo rápido y pulsó enviar. «Te acabo de enviar información de contacto», dijo. «Mañana quiero que llames a estas personas. La primera es Ellen Rodríguez. Dirige la Fundación Hoffman para jóvenes músicos. Ofrecen becas completas que incluyen los gastos de manutención. El segundo es David Chen, sin parentesco con Robert, que es abogado de sucesiones. Le conté tu situación. Está dispuesto a investigar los asuntos de la herencia de tu padre pro bono. Eso significa gratis». Elena lo miró fijamente. «¿Por qué haría eso?» «Porque las cosas no cuadran». El profesor dijo que Víctor Petrov era uno de los pianistas de concierto mejor pagados del mundo. Incluso con gustos caros, debería haber quedado algo. David cree que pudo haber habido mala administración o fraude. Vale la pena investigarlo. Elena no había pensado en eso. Simplemente había asumido que su padre era malo con el dinero. Pero, ¿y si había algo más en la historia? ¿Y si alguien se había aprovechado de él? «No sé qué decir», susurró Elena. «Di que los llamarás», respondió el profesor Friedman. «Di que dejarás que te ayuden. Tienes un don, Elena. El mundo necesita oírte tocar. No podemos permitir que ese don se desperdicie por problemas financieros». Robert apareció en la mesa con una caja de cartón. Dentro estaba el resto de la comida de Elena, cuidadosamente empacada junto con varios otros recipientes. «También hay desayuno», dijo, «y almuerzo para mañana». Mi madre insistió. La señora Chen sonrió. «Vuelve mañana por la noche. Toca de nuevo. Te pagamos». «¿Pagarme?», repitió Elena. «Sí, eres músico. A los músicos se les paga. No comida, dinero. Dinero de verdad». Robert asintió. «Mi madre tiene razón. Tenemos un piano que está vacío casi todas las noches. Si estás dispuesto a tocar, te pagaré 50 pesos por noche. Puedes tocar 2 horas durante la cena. 3 noches a la semana para empezar. Quizás más si sale bien».
50 pesos por noche. 3 noches a la semana. Eso eran 150 pesos. Era más dinero del que Elena había visto en más de un mes. Era gasolina para su auto. Era comida. Era esperanza. ¿Hablas en serio?, preguntó. Muy en serio, dijo Robert. Después de oírte tocar, creo que serás bueno para el negocio. La gente vendrá solo para escucharte. Y, honestamente, después de cómo te traté antes, es lo menos que puedo hacer. Elena sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Parecía que lloraba mucho últimamente. Gracias. Logró decir, muchas gracias. El profesor se levantó. Debería irme. Me alojo en un hotel calle abajo. Elena, por favor, llama a esos números mañana. Y si necesitas algo, lo que sea, ahora también tienes mi número. No dudes en llamar. Hizo una pausa y añadió, tu padre estaría muy orgulloso de ti, no solo por tu forma de tocar, sino por tu fuerza. Lo que has sobrevivido estos últimos meses. Habría destrozado a la mayoría de la gente. Pero aquí sigues haciendo música. Eso requiere coraje. Después de que el profesor se fuera, la señora Chen tomó la mano de Elena. ¿Tienes dónde dormir esta noche?, preguntó. Elena dudó. No quería admitir que había dormido en su coche. Pero mentir le parecía mal después de tanta amabilidad. Tengo mi coche, dijo en voz baja. La señora Chen frunció el ceño. Le habló a Robert en mandarín. Él asintió y desapareció en la parte trasera del restaurante. Cuando regresó, tenía un juego de llaves. Hay un apartamento encima del restaurante, dijo Robert. Es pequeño, solo una habitación con baño y una cocina diminuta. Lo usamos como trastero, pero tiene una cama y está vacío. Puedes quedarte allí esta noche. Yo no. Elena empezó. Sí, puedes. Señora Che. La interrumpió con firmeza. Eres músico. Ahora trabajas para nosotros. Cuidamos de nuestros trabajadores. Quédate en un apartamento. Lávate. Duerme en una cama de verdad. Mañana hablaremos más del futuro. Elena tomó las llaves con manos temblorosas. Un apartamento. Un apartamento de verdad con una cama y un baño. Parecía un milagro. Robert la acompañó por las escaleras traseras hasta el apartamento. Tenía razón en que era pequeño, solo una habitación con cajas apiladas contra las paredes, una cama estrecha en la esquina y una puerta que daba a un baño diminuto y una cocina pequeña. Pero a Elena le parecía un palacio. Te ayudaré a sacar las cajas mañana, dijo Robert. Y te traeremos sábanas y toallas. Para esta noche, debería haber algunas sábanas viejas en ese armario que estén lo suficientemente limpias. Elena estaba de pie en medio de la habitación, todavía sosteniendo la caja de comida. No podía creer lo que estaba pasando. Robert, dijo, ¿por qué haces todo esto? No me conoces. Se quedó callado un momento. Mi madre llegó a este país sin nada. Finalmente dijo, tenía 3 trabajos. Limpiaba casas. Lavaba platos en restaurantes. Ahorró cada centavo para abrir su propio restaurante. Cuando finalmente lo hizo, otros dueños de negocios en este pueblo se lo pusieron difícil. No querían un restaurante chino aquí. Hicieron todo lo posible para que fracasara. Hizo una pausa. Pero algunas personas la ayudaron. Personas que vieron más allá de su acento y su inglés deficiente. Personas que le dieron una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Una de esas personas era una antigua profesora de música llamada señora Patterson. No tenía mucho dinero, pero le prestó a mi madre 2,000 pesos para ayudar con el restaurante. No pidió garantías. No cobró intereses. Simplemente ayudó. Mi madre nunca olvidó esa bondad. Robert miró a Elena directamente. La señora Patterson murió hace 5 años. Pero mi madre siempre dijo que quería devolver esa bondad para ayudar a alguien más como ella recibió ayuda. Esta noche, cuando te vio,
Creo que se vio a sí misma hace 30 años. Desesperada, talentosa, solo necesitaba una oportunidad. Así que esto no es caridad, Elena. Esto es pagar una vieja deuda. Elena sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no intentó contenerlas. Las dejó correr por su rostro. No sé cómo agradecerte, dijo. Toca música bonita, dijo Robert simplemente. Es todo lo que necesitamos como agradecimiento. Después de que Robert se fuera, Elena se quedó sola en el pequeño apartamento. Dejó la caja de comida sobre una mesa desvencijada y miró a su alrededor. Estaba polvoriento y lleno de cajas, pero estaba bastante limpio, cálido y, lo más importante, seguro. Fue al baño. Había una ducha de verdad con agua caliente. Elena la abrió y esperó a que se calentara. Se quitó la ropa sucia y se metió bajo el chorro. El agua caliente le sentó de maravilla. Se quedó allí un buen rato, dejando que el agua se llevara semanas de suciedad, miedo y vergüenza. Se lavó el pelo 3 veces, desenredándolo todo. Se frotó la piel hasta que se puso rosada. Para cuando salió, el baño estaba lleno de vapor y se sintió casi como un ser humano otra vez. Había un espejo roto sobre el lavabo. Elena lo limpió y se miró. Todavía tenía ojeras. Era demasiado delgada. Sus pómulos se marcaban con fuerza, pero sus ojos se veían diferentes. Parecían vivos de nuevo. Parecían esperanzados. Encontró las sábanas viejas en el armario que Robert le había mencionado. Olían un poco a humedad, pero estaban limpias. Hizo la cama y se acostó. El colchón era viejo y abultado, pero después de semanas durmiendo en un coche, se sentía como un lujo. Elena se subió la fina manta hasta la barbilla y miró al techo. Hoy había empezado como cualquier otro día terrible del último mes. Hambrienta, desesperada, sola. Pero ahora tenía comida en el estómago. Tenía un lugar donde dormir. Tenía gente que quería ayudarla. Tenía un trabajo. Y lo más importante, había vuelto a tocar el piano. Había recordado quién era. No solo la hija de Víctor Petrov, no solo una mujer sin hogar, sino Elena, pianista, artista, alguien con valor, alguien con un don para compartir. Pensó en su padre. Se lo imaginó observándola desde algún lugar. Esperaba que estuviera orgulloso. Esperaba que él supiera que no se había rendido. Elena se despertó con la luz del sol entrando a raudales por la pequeña ventana del apartamento. Por un momento, no recordó dónde estaba. Luego todo volvió a la realidad. El restaurante, el piano, la amabilidad de desconocidos. Se incorporó y miró a su alrededor por la polvorienta habitación. No había sido un sueño. Esto era real. Miró su teléfono. Eran las 9 de la mañana. Había dormido casi 12 horas seguidas. Su cuerpo estaba tan agotado que simplemente se había apagado. Se sentía mejor que en semanas. Todavía cansada, todavía un poco dolorida, pero mejor. La caja de comida de la noche anterior estaba sobre la mesa. Elena la abrió y encontró el desayuno que Robert le había preparado. Huevos revueltos, tostadas y fruta. Estaba frío, pero no le importó. Comió despacio, saboreando cada bocado. Después de comer, miró el correo electrónico. La profesora Friedman la había enviado. Había 3 números de teléfono y nombres. Ellen Rodríguez, de la Fundación Hoffman, David Chen, el abogado, y el número de la propia profesora Friedman, con una nota que decía, llama cuando quieras. Lo digo en serio. Elena se sentía nerviosa al llamar. ¿Qué diría? ¿Cómo se le pedía ayuda a desconocidos? Pero la profesora se había tomado tantas molestias. Lo mínimo que podía hacer era intentarlo. Empezó con Ellen Rodríguez. Le temblaban las manos al marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Fundación Hoffman. Soy Ellen. Hola, dijo Elena. Me llamo Elena Petrov. El profesor Marcus Friedman me dio tu número. Elena.
La voz de la mujer se volvió cálida al instante. Sí, la profesora Friedman me llamó anoche. Me alegra mucho que hayas llamado. ¿Podemos vernos hoy? Me encantaría hablar contigo sobre la fundación y cómo podríamos ayudar. Quedaron en una cafetería a las 11. Ellen le dio la dirección y le dijo que lo esperaba con ansias. La llamada con David Chen, el abogado, fue similar. Parecía profesional pero amable. Dijo que ya había empezado a investigar el patrimonio de su padre y que había encontrado algunas irregularidades preocupantes. Quería reunirse con ella lo antes posible para repasar los detalles. Fijaron una reunión para el día siguiente. Elena se sentía mareada. Todo iba muy rápido. Ayer había estado durmiendo en su coche. Hoy estaba organizando reuniones con personas que querían ayudarla. No parecía real. Llamaron a la puerta. Elena abrió y encontró a la señora Chen allí de pie con los brazos llenos de toallas, sábanas y ropa. «Buenos días», dijo la anciana alegremente. «¿Durmió bien?» «Sí, gracias», dijo Elena, ayudándola a subir sus cosas. La señora Chen dejó todo y miró alrededor del apartamento. «Hoy limpiamos este lugar. Que quede bonito para ti. Robert moverá las cajas. Yo traeré más cosas que necesitas. No tienes que hacer todo esto», protestó Elena. La señora Chen hizo un gesto con la mano. Con desdén. «Sí, lo hago. Ahora trabajas para nosotros. Necesitas un lugar adecuado para vivir. Además», añadió con una sonrisa, «me gustas. Me recuerdas a mi hija. Tienes una hija». «Cabeza», dijo la señora Chen en voz baja. «Murió hace mucho tiempo, hace 20 años. Tendría tu edad». También le encantaba la música. Los ojos de la anciana se vieron tristes por un momento, luego volvió a sonreír. «Ven, tenemos trabajo que hacer». Pasaron la mañana limpiando. Robert subió y sacó todas las cajas. Trajo una aspiradora y ayudó a limpiar los pisos. La señora Chen lavó las ventanas y limpió todas las superficies. Para cuando terminaron, el apartamento se veía completamente diferente. Seguía siendo pequeño y sencillo, pero limpio y luminoso. La señora Chen había traído sábanas, mantas, toallas e incluso algo de ropa. «Eran mis hijas», explicó. «Las he conservado todos estos años. No puedo soltarlas. Pero ahora creo que tal vez querría que las tuvieras. Tú las necesitas más que el armario». La ropa era un poco anticuada, pero estaba en buen estado y limpia. Elena se probó un sencillo vestido azul y le quedaba perfecto. Se miró en el espejo del baño y casi no reconoció a la mujer que la miraba. Cabello limpio, ropa limpia. Parecía humana de nuevo. A las 10:30, Elena le dio las gracias a la señora Chen y se dirigió a la cafetería para encontrarse con Ellen Rodríguez. Era un día precioso, soleado y cálido. El pueblo se veía diferente a la luz del día. Tranquilo, bonito. Quizás este podría ser un buen lugar para vivir después de todo. Ellen Rodríguez era fácil de localizar. Había dicho que llevaría una chaqueta roja y ya estaba sentada en una mesa de la esquina con 2 tazas de café. Ordenó. Tenía unos 40 años, cabello oscuro y ojos amables. «Elena», preguntó mientras Elena se acercaba. «Sí, gracias por recibirme». «Por supuesto. Siéntese, por favor. Le traje un café. Espero que no le moleste». Se sentaron y Ellen sacó una carpeta. «El profesor Friedman me contó su situación y yo investigué un poco sobre su padre. Lamento mucho su pérdida. Víctor Petro tenía un talento increíble». «Gracias», dijo Elena en voz baja. La Fundación Hoffman existe específicamente para ayudar a jóvenes músicos que demuestran una promesa excepcional, pero enfrentan barreras financieras. Ofrecemos becas completas que incluyen matrícula, alojamiento y gastos de manutención. También ofrecemos mentoría y orientación profesional. Ellen abrió la carpeta y le mostró a Elena algunos papeles. Basándome en lo que me contó el profesor Friedman sobre su forma de tocar y en su aceptación en Juilliard,
Creo que encajaría perfectamente en nuestro programa. Pero necesito escucharla tocar yo misma. ¿Estaría dispuesta a hacer una audición? Sí, dijo Elena inmediatamente. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tal mañana? Tenemos un espacio de práctica en el centro. Toca lo que quieras. Solo necesito escucharte antes de poder ofrecerte oficialmente la beca. Mañana está bien, dijo Elena. El corazón le latía con fuerza. Esta podría ser su oportunidad de volver a la escuela, de continuar su educación, de tener un futuro. Hablaron durante otra hora. Ellen le explicó todo. Los detalles de la beca. Cubría todo, no solo la escuela, sino también comida, alojamiento, libros, todo lo que una estudiante pudiera necesitar. Todo lo que Elena tenía que hacer era aprobar la audición y mantener buenas calificaciones. Después de que Ellen se fuera, Elena caminó de regreso al restaurante, sintiéndose como si flotara. Cuando llegó, Robert estaba preparando las mesas para el almuerzo. ¿Qué tal?, preguntó. Bien, muy bien. Tengo una audición mañana. Es maravilloso. Mi madre se alegrará mucho de saberlo. Elena ayudó a Robert a preparar las mesas, queriendo ser útil. Mientras trabajaban, Robert le preguntó sobre su padre y su formación musical. Se encontró hablando con más libertad que en meses. Se sentía bien hablar de su padre sin sentir vergüenza. Robert escuchaba con genuino interés. Esa noche, Elena tocó el piano durante la cena. Tocó durante 2 horas, eligiendo piezas que encajaban con el ambiente del restaurante. Piezas suaves y hermosas que complementaban la experiencia gastronómica sin abrumarla. La gente dejó de comer para escuchar. Varios se acercaron a felicitarla después. La señora Whitmore estaba allí de nuevo. Se acercó al piano después de que Elena terminara y le puso un billete de $100 en la mano. Me porté fatal anoche, dijo con frialdad. Esta es mi disculpa. Y también un agradecimiento por la hermosa música. Elena intentó negarse, pero la señora Whitmore no quiso retractarse. Por favor, dijo la mujer mayor. Déjame hacer esto. Dije cosas crueles, cosas de las que me arrepiento profundamente. Después de que el restaurante cerrara, Robert le pagó a Elena 50 pesos como le había prometido, junto con los 100 pesos de la señora Whitmore. Elena tenía más dinero del que había visto en meses. Dinero de verdad que podría comprar gasolina, comida y quizás ropa nueva. A la mañana siguiente, Elena se puso uno de los vestidos de la hija de la señora Chen y tomó un autobús al centro, al lugar de ensayo donde Ellen la esperaba. Era un pequeño estudio de música con un hermoso piano de cola. Ellen se sentó en una silla cerca de la pared, lista para escuchar. Toca lo que te llame la atención, dijo Ellen. No busco la perfección técnica. Estoy escuchando el arte, el alma. Elena se sentó al piano y cerró los ojos. Pensó en todo lo que había pasado, la pérdida, el miedo, el hambre, la vergüenza, pero también la bondad, las segundas oportunidades, la esperanza. Dejó que todo fluyera en su interpretación. Tocó la sonata Claro de Luna de Beethoven. El primer movimiento fue suave y conmovedor. El tercer movimiento fue feroz y apasionado. Se entregó por completo a él. Cuando terminó, abrió los ojos. Ellen lloraba, no sollozaba, solo lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Eso fue extraordinario, dijo Ellen, secándose los ojos. Elena, sería un honor ofrecerte una beca completa. Tienes un don que el mundo necesita escuchar. Entonces, Elena lloró. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de agradecimiento. Gracias, susurró. Muchas gracias. Hablaron de la logística. La beca comenzaría de inmediato. Ellen la ayudaría a solicitar plaza en las universidades. Juilliard aún era posible, pero también había otros programas excelentes. Encontrarían el mejor camino para la carrera de Elena. Tras salir del estudio, Elena fue a ver a David Chen, el abogado.
Su despacho estaba en un edificio profesional cerca del puerto. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 y tantos años, y vestía un traje elegante. «Señorita Petro», dijo, estrechándole la mano. «Gracias por venir. Siéntese, por favor». Sacó una gruesa carpeta de documentos. «He estado investigando el patrimonio de su padre y debo decirle que hay serios problemas con la gestión». Explicó que había encontrado pruebas de mala administración por parte de la administradora del patrimonio, la madrastra de Elena, María. Grandes cantidades de dinero se habían transferido a las cuentas personales de María antes de pagar las deudas. Arte y joyas se habían vendido muy por debajo del valor de mercado, y la diferencia posiblemente le correspondía a María. Se reclamaron gastos cuestionables contra el patrimonio. En resumen, David dijo, creo que su madrastra podría haber cometido fraude. Tenía poder notarial para su padre en sus últimos meses. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena se adaptó a una rutina que parecía casi normal. Vivía en el pequeño apartamento encima del maestro. Tocaba el piano en el restaurante 4 noches a la semana. Practicaba durante el día y trabajaba con él en Rodríguez para preparar sus solicitudes para escuelas de música. La demanda contra su madrastra, María, avanzaba. Adelante. David Chen había presentado todos los documentos necesarios. Los abogados de María se defendían con fuerza, pero David parecía confiado. Le dijo a Elena que las pruebas eran contundentes. Solo tomaría tiempo. La noticia de Elena se había extendido más allá del restaurante. Los periódicos locales publicaron artículos sobre ella. La hija de un famoso pianista vuelve a la música tras quedarse sin hogar. Los artículos fueron comprensivos y la gente respondió. El restaurante empezó a llenarse las noches en que Elena tocaba. La gente venía de otros pueblos solo para escucharla. Robert tuvo que empezar a aceptar reservas. La señora Chen sonreía de orgullo, diciéndole a Elena que era buena para el negocio. Pero Elena sabía que para la señora Chen se trataba de algo más que negocios. La anciana prácticamente la había adoptado. Le llevaba comida a Elena, se preocupaba por su salud y le contaba historias sobre su difunta hija. «Me devuelves el propósito», le dijo la señora Chen un día. «Después de que mi hija murió, solo trabajo y trabajo. Nada de alegría. Pero ahora cocino para ti. Me preocupo por ti. Me siento como una madre otra vez. Este es un regalo que me das». Elena la abrazó, agradecida por esta familia inesperada que había encontrado. El profesor Friedman la visitó varias veces. Escuchó a Elena practicar y le dio consejos. Le presentó a otros músicos de la zona. Parecía haberse propuesto ayudar a reconstruir la carrera de Elena. Una noche, después de que Elena terminara de tocar en el restaurante, una pareja bien vestida se le acercó. El hombre probablemente tendría unos 50 años y canas en las sienes. La mujer era más joven, elegante, con un vestido de seda. «Disculpe, señorita Petro», dijo el hombre. «Me llamo James Caldwell. Ella es mi esposa, Susan. Somos de la junta directiva de la Orquesta Sinfónica de Boston». A Elena le dio un vuelco el corazón. La Orquesta Sinfónica de Boston era una de las orquestas más prestigiosas del país. «Oímos hablar de usted por el profesor Friedman», dijo Susan Caldwell. «Y vinimos esta noche a escucharla tocar. Es extraordinaria». «Gracias», dijo Elena, sintiéndose repentinamente tímida. «Estamos organizando un concierto benéfico en diciembre», continuó James. «Es para recaudar fondos para programas de educación musical en escuelas desfavorecidas. Normalmente presentamos artistas consagrados, pero también nos gusta incluir a 1 o 2 talentos emergentes. Nos preguntábamos si le interesaría actuar». Elena se quedó sin palabras por un momento. Actuar con la Sinfónica de Boston en un concierto benéfico. Era la clase de oportunidad con la que la mayoría de los pianistas jóvenes solo soñaban. Sí, por fin lo logró. Sería un honor.
Intercambiaron información de contacto y prometieron enviarle los detalles. Después de irse, Elena se sentó pesadamente en el banco del piano. Esto realmente estaba sucediendo. Su vida estaba cambiando de verdad. La señora Whitmore se había convertido en una clienta habitual del restaurante. Venía todas las semanas a escuchar a Elena tocar. Una noche trajo a una amiga, una mujer de AE, que se presentó como Margaret Fairfield, directora de una prestigiosa fundación artística de Nueva York. Vanessa me ha hablado mucho de ti, dijo Margaret. Y después de escucharte tocar esta noche, entiendo por qué está tan impresionada. Mi fundación ofrece becas a jóvenes artistas. Me gustaría hablar sobre una beca para ti. La beca era de $10,000. Podía usarse para cualquier cosa que Elena necesitara: instrumentos, partituras, ropa de concierto, gastos de manutención, sin condiciones, solo apoyo financiero para ayudarla a centrarse en su arte. Elena aceptó agradecida. Con la beca de la Fundación Hoffman, su sueldo habitual del restaurante y ahora esta subvención, estaba logrando estabilidad financiera. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparse por el dinero a diario. Una tarde de octubre, David Chen la llamó con noticias sobre la demanda. Ya las tenemos, dijo con evidente entusiasmo. Los abogados de María cometieron un error. Presentaron registros financieros que contradecían declaraciones anteriores. Ahora tenemos pruebas de que transfirió dinero de las cuentas de su padre a su propio nombre antes de que se liquidara la herencia. El juez ha accedido a acelerar el caso. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena. Significa que podríamos llegar a un acuerdo mucho antes de lo esperado. María sabe que la han pillado. Sus abogados ya están hablando de llegar a un acuerdo extrajudicial. Creo que podemos recuperar una cantidad significativa de dinero. ¿Cuánto?, preguntó Elena, casi con miedo a la esperanza. No puedo prometer nada todavía, pero estimo que entre $300,000 y $500,000 millones. Después de los honorarios legales y los impuestos, probablemente se llevaría entre $200,000 y $300,000. Elena se sentó. Esa cantidad de dinero lo cambiaría todo. Podría terminar sus estudios sin preocuparse por becas. Podría comprar un coche que realmente funcionara. Podría tener una vida. 2 semanas después, David volvió a llamar. María había accedido a un acuerdo de $420,000. Después de los honorarios e impuestos de David, Elena recibiría aproximadamente $280,000. Elena lloró al oírlo, no de tristeza, sino no solo por el tiempo, sino por el alivio, la gratitud, la incredulidad de que las cosas realmente pudieran salir bien. El dinero tardaría unos meses en procesarse, pero el solo hecho de saber que llegaría le daba seguridad a Elena. Ahora podía planificar el futuro. Podía volver a soñar. En noviembre, Elena volvió a audicionar para Juilliard. Esta vez, contaba con el apoyo financiero de la Fundación Hoffman. Esta vez sabía exactamente quién era y qué quería transmitir a través de su música. Interpretó el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Era una de las piezas más difíciles y emotivas del repertorio clásico para piano. La interpretó con todo su ser. Todo su dolor, toda su esperanza, todo su amor por la música. El jurado permaneció en silencio durante un largo momento después de que terminó. Entonces, una de ellas, una mujer de cabello blanco, habló. La señora Petro dijo que había sido una de las audiciones más conmovedoras que había escuchado en mis 30 años en este panel. Bienvenida de nuevo a Juilliard. Elena comenzaría clases en enero. Tendría una habitación en la residencia. Estudiaría con los mejores profesores del mundo. Tendría la educación que su padre había deseado para ella. Pero incluso con todos estos cambios, Elena mantuvo su compromiso con el maestro. Tocaba allí 2 veces por semana, incluso después de ser aceptada en Juilliard. El restaurante le había dado una oportunidad cuando nadie más la había dado.
La señora Chen la había tratado como a una hija. No lo olvidaría. El concierto benéfico con la Orquesta Sinfónica de Boston estaba programado para mediados de diciembre. Sería la primera gran actuación pública de Elena desde la muerte de su padre. Practicó durante semanas deseando que todo saliera perfecto. El profesor Friedman la ayudó a prepararse. Iba al restaurante varias veces por semana para entrenarla. «Tienes la técnica», le dijo. «Ahora trabajamos en tu interpretación para que la música llegue al corazón de la gente». Trabajaron en el concierto Emperador de Beethoven. Era una pieza audaz y triunfal, llena de poder y esperanza. Se sentía perfecta para la primera gran actuación de Elena. Era como una declaración de que había vuelto, de que había sobrevivido, de que era más fuerte que nunca. La señora Chen estaba tan emocionada con el concierto que insistió en venir a pesar de que Boston estaba a 2 horas en coche. Robert dijo que la llevaría. Ambos estaban muy orgullosos. 2 días antes del concierto, Elena recibió una visita inesperada en el restaurante. Una mujer rubia de unos 30 años entró por la tarde, cuando el restaurante estaba cerrado. Elena estaba practicando al piano. «¿Elena Petro?», preguntó la mujer. Elena dejó de tocar. «Sí. Me llamo Jennifer Mason. Soy reportera del Boston Globe. Estoy escribiendo un artículo sobre ti para nuestra revista dominical. ¿Estarías dispuesta a hablar conmigo?». Se sentaron en una de las mesas del restaurante. Y Jennifer hizo preguntas, no solo sobre el concierto, sino sobre todo lo relacionado con la muerte de su padre, sobre quedarse sin hogar, sobre cómo llegó aquí, sobre la amabilidad de los desconocidos. Elena respondió con sinceridad. No ocultó nada. Contó la verdad sobre el fraude de su madrastra, sobre dormir en su coche, sobre el momento en que entró en este restaurante y pidió tocar a cambio de comida, sobre las personas que la ayudaron cuando más lo necesitaba. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó Jennifer. «La mayoría de la gente querría ocultar las partes difíciles». Elena lo pensó. «Porque es la verdad», dijo finalmente. «Y porque tal vez mi historia pueda ayudar a alguien más. Tal vez haya alguien ahí fuera que se sienta desesperanzado ahora mismo. Tal vez necesite saber que las cosas pueden mejorar, que la gente es buena, que la ayuda puede venir de lugares inesperados». La historia se publicó 3 días después, la mañana del concierto. Fue la portada de la revista dominical. Había una hermosa foto de Elena al piano. El titular decía, «De la indigencia al Symphony Hall, el viaje de Elena Petrov de regreso a la música». El artículo era largo y detallado. Contaba toda su historia, pero no era triste ni compasivo. Era esperanzador. Hablaba de resiliencia, amabilidad y el poder del arte para sanar. El teléfono de Elena sonó toda la mañana. Amigos de los que no había sabido nada en meses. Músicos que su padre había conocido. Completos desconocidos que la llamaban para desearle lo mejor. Fue abrumador, pero también maravilloso. Esa noche, Elena estaba entre bastidores en el Symphony Hall de Boston. Llevaba un hermoso vestido negro que la señora Whitmore había insistido en comprar. Para ella. Su cabello estaba peinado profesionalmente. Parecía una pianista de concierto otra vez. Ella también se sentía como tal. Podía oír al público tomando asiento. La sala tenía capacidad para más de 2000 personas. Las luces de la sala sinfónica eran brillantes y cálidas. Elena subió al escenario y el sonido de los aplausos llenó sus oídos. 2000 personas la aplaudían. Miró al público y vio tantas caras. A algunos los conocía, a la mayoría no, pero todos estaban allí para escuchar música. Estaban allí para escucharla tocar. Elena se sentó ante el hermoso piano de cola. Era negro y brillante, perfecto en todos los sentidos. Ajustó el banco y puso las manos sobre las teclas. Detrás de ella, los miembros de la orquesta estaban listos con sus instrumentos. El director de orquesta estaba de pie con la batuta en alto, esperando su señal. Respiró hondo. Luego asintió. La música comenzó.
Tocar el concierto Emperador de Beethoven era como volar. El piano y la orquesta se comunicaban entre sí como viejos amigos. A veces, el piano lideraba con notas audaces y potentes. A veces, la orquesta crecía como las olas del mar mientras el piano añadía toques delicados. Elena se olvidó de todo lo demás. Se olvidó del público. Se olvidó de su difícil pasado. Solo la música fluía entre sus dedos. El primer movimiento fue fuerte y heroico. El segundo movimiento fue suave y reflexivo. El tercer movimiento estaba lleno de alegría, preparándose para un final brillante. Cuando sonó la nota final, la sala se quedó en silencio por un instante. Entonces, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Aplaudió y vitoreó. Algunos lloraban. Elena se puso de pie e hizo una reverencia, abrumada por la reacción. El director le estrechó la mano con cariño. Los miembros de la orquesta golpearon sus arcos en los atriles, mostrando su aprobación. Elena miró al público y encontró a la señora Chen sentada en la tercera fila. La anciana estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Robert estaba de pie junto a ella, sonriendo ampliamente. El profesor Friedman tenía las manos juntas, con la mirada orgullosa de un padre que mira a su hija. En ese momento, Elena comprendió algo importante. Los últimos 6 meses no se habían tratado solo de sobrevivir. La habían cambiado por completo. La antigua Elena, que vivía en el lujo y daba todo por sentado, se había ido para siempre. Esta nueva Elena conocía el valor de la bondad. Entendía lo que significaba ser humilde. Sabía que el talento sin carácter no significaba nada. El éxito sin gratitud era vano. Después del concierto, hubo una fiesta en el vestíbulo. Mucha gente se agolpaba alrededor de Elena. Querían conocerla y estrecharle la mano. Algunos habían leído el artículo del periódico sobre su historia. A otros simplemente les encantaba su forma de tocar. Sonrió y agradeció a todos, pero seguía buscando a las personas que realmente le importaban. Encontró a la señora Chen sentada en un banco. La anciana parecía cansada, pero muy feliz. «Eres maravillosa», dijo la señora Chen, sosteniendo las manos de Elena como un ángel haciendo música. «Estoy muy orgullosa de ti. No podría haber hecho nada de esto sin ti», dijo Elena con la voz cargada de emoción. «Me salvaste la vida». La señora Chen negó con la cabeza. «No, no, te salvaste a ti misma. Solo te doy un piano y un lugar para dormir. Tú haces todo el trabajo duro». Robert abrazó a Elena con fuerza. «Mi madre no ha dejado de hablar de ti desde que salimos de Port. Ella sigue diciendo que eres nuestra Elena como si fuera su verdadera hija». «Me siento como si fuera su hija», dijo Elena con sinceridad. El profesor Friedman vino con varias personas. «Elena, estos son algunos amigos míos, personas importantes en el mundo de la música». Le presentó a músicos y profesores famosos. Todos querían hablar sobre su futuro, sobre conciertos que podría dar, sobre las oportunidades que le esperaban. Entonces se acercó un joven. Parecía nervioso. Era alto, de cabello oscuro, y de alguna manera le resultó familiar a Elena. «Señorita Petrov», dijo, en voz baja, «no sé si me recuerdas. Me llamo Andrew. Andrew Petro, soy tu primo». Elena lo miró sorprendida. «¿Andrew? ¿Mi primo Andrew de California?» Él asintió. «Vi tu artículo en el periódico Boston Globe». «No. Sabía que te pasó después de que muriera tu padre. Simplemente desapareciste. Toda nuestra familia estaba preocupada». «No. Sabíamos a dónde habías ido». Andrew explicó que era el sobrino de su padre. Cuando Elena era más joven, eran muy unidos, pero sus padres se divorciaron y su familia perdió contacto con la familia de Víctor. Él nunca supo de los problemas económicos ni de que Elena se quedara sin hogar. «Lo siento mucho», dijo. «Si lo hubiera sabido, te habría ayudado. Somos familia». Elena abrazó a su prima con fuerza.
Se había sentido muy sola en el mundo. Pero no estaba sola. Tenía familia. Andrew era familia. Pero también lo eran la señora Chen y Robert. El profesor Friedman era familia. Ellen Rodríguez era familia. Todas las personas que la ayudaron eran ahora su familia. Pasaron 6 meses. Elena estaba en su pequeña habitación del Juilliard preparando la maleta. Eran vacaciones de verano y volvería a Puerto Rico por un mes. Trabajaría en el restaurante Maestro, como había prometido. Aunque estudiaba en una de las mejores escuelas de música del mundo, seguía tocando el piano en el restaurante 2 veces por semana. Su primer año en el Juilliard había sido increíble. Estudió con los mejores profesores. Actuó en conciertos estudiantiles. Hizo amigos que amaban la música tanto como ella. Sus profesores le dijeron que tenía un futuro brillante. El dinero de la demanda contra su madrastra estaba seguro en el banco. Usó un poco para gastos de manutención, pero ahorró la mayor parte. No necesitaba mucho dinero. La beca pagó sus estudios. Había aprendido a vivir con sencillez durante esas semanas en las que no tenía nada. Elena ya no le hablaba a su madrastra María. María había pagado el acuerdo, pero se negaba a hablar con ella. Elena estaba de acuerdo con eso. Había perdonado a María. No porque María lo mereciera, sino porque guardar rencor en su corazón solo la lastimaría. Perdonar a María le dio paz a Elena. Cuando Elena llegó a Puerto Rico, la señora Chen la recibió como si hubiera estado ausente durante años en lugar de meses. La anciana había cocinado todas las comidas favoritas de Elena. El pequeño apartamento encima del restaurante estaba limpio y listo, tal como Elena lo había dejado. Esa noche, Elena tocó el piano en el restaurante del maestro. El restaurante estaba completamente lleno. Siempre eran noches de mucha actividad cuando Elena. La gente venía de lejos para escuchar a la niña que tocaba por comida. A Elena no le importaba la atención. Si su historia ayudaba a la gente o la hacía feliz, era algo bueno. Durante su descanso, una familia vino a hablar con ella. Una madre, un padre y su hija adolescente se acercaron al piano. Condujimos 2 horas para escucharte esta noche, dijo la madre. Leímos sobre ti en el periódico. Tu historia nos dio esperanza cuando no la teníamos. ¿Esperanza?, preguntó Elena con curiosidad. El padre puso la mano sobre el hombro de su hija. Nuestra hija Sara también es música. Toca el violín. Tiene mucho talento. Pero no somos ricos. Pensábamos que nunca podríamos permitirnos enviarla a la escuela de música. Creíamos que su sueño era imposible. Pero luego leímos sobre ti, continuó la madre, sobre las becas y subvenciones, sobre las personas que te ayudaron. Nos dimos cuenta de que había maneras que desconocíamos. Contactamos con la Fundación Hoffman. Van a ayudar a Sara a ir a la escuela de música. La adolescente miró a Elena con ojos brillantes y esperanzados. Me hiciste creer que mi sueño podía hacerse realidad, dijo. Muchas gracias. Elena abrazó a la niña. Nunca dejes de tocar, le dijo. Nunca abandones tu música. Pase lo que pase en la vida, sigue tocando. Después de que la familia se fuera, Elena se sentó al piano, profundamente conmovida. Por eso había compartido su historia con el periódico. Por eso seguía tocando con el maestro. Aunque pudiera ganar más dinero tocando en otro lugar, su historia podría ayudar a otras personas. La música estaba hecha para ser compartida con todos. Un acto de bondad podría inspirar muchos más. La señora Chen le trajo a Elena una taza de té caliente y se sentó junto al piano. Te ves muy feliz, dijo la anciana, observando el rostro de Elena. Soy feliz, dijo Elena. De verdad que sí. Piensas en tu padre a menudo. Todos los días, admitió Elena. Solía estar enojada con él por gastar tanto dinero, por dejarme sin nada, pero ahora entiendo la verdad. Me dio todo lo que realmente importaba. Me dio la música. Me enseñó disciplina. Me mostró cómo expresar sentimientos a través del arte. Eso vale más que todo el dinero del mundo.
La señora Chen asintió sabiamente. Las cosas materiales van y vienen como el agua. Pero el talento es para siempre. El carácter es para siempre. El amor es para siempre en el corazón. Elena pensó en el último año de su vida. El punto más bajo y oscuro la había llevado a crecer más. Perderlo todo le había enseñado lo que realmente importaba en la vida. Estar sin hogar le había mostrado la importancia de la compasión y la bondad. Pedir ayuda le enseñó a ser humilde, y aceptar la amabilidad de desconocidos le abrió el corazón de maneras que nunca imaginó posibles. Recordó aquella noche cuando entró en ese restaurante. Estaba sucia y desesperada, pidiendo tocar el piano a cambio de comida. Recordó la vergüenza que le quemaba el pecho, la humillación de que se rieran de ella, pero también recordó el coraje que necesitó para pedir ayuda. Si no hubiera sido lo suficientemente valiente para cruzar esa puerta, ¿dónde estaría ahora? A veces, los momentos que parecen finales terribles son en realidad hermosos comienzos. A veces, una persona tiene que desmoronarse por completo antes de poder reconstruirse y convertirse en alguien más fuerte y mejor. Elena volvió a tocar. Eligió una de las piezas favoritas de su padre, Clare Delon de Debut. Las notas flotaban por el restaurante como la luz de la luna brillando sobre aguas tranquilas. Hermosas, pacíficas, llenas de esperanza y promesa. Mientras tocaba, miró a su alrededor a todas las personas en el restaurante. Disfrutaban de sus comidas y conversaciones con familiares y amigos. Vio a la señora Chen sirviendo comida con una cálida sonrisa. Vio Robert. Hablaba amablemente a los clientes. Veía gente común viviendo vidas comunes. No sabían que formaban parte de su milagro. Pero lo eran. Este era un milagro. No un rayo dramático caído del cielo, sino un milagro silencioso. El que se construye lentamente a partir de pequeños actos de bondad. Una persona, dándole a un desconocido la oportunidad de demostrar su valía. Una persona ofreciendo comida y refugio sin pedir dinero. Una persona, haciendo llamadas telefónicas en nombre de alguien que acababa de conocer. Todas estas pequeñas bondades se habían sumado para salvar la vida de Elena y darle un futuro. Elena había aprendido algo muy importante. Nadie triunfa completamente solo. Todos necesitamos ayuda a veces. No hay vergüenza en pedir ayuda cuando la necesitas. La verdadera vergüenza es no ofrecer ayuda cuando puedes darla. En pasar de largo a alguien que te necesita, en dejar que el orgullo te impida extender la mano a alguien que está cayendo. También había aprendido que una persona puede perderlo absolutamente todo. Y aún así sobrevivir. Puedes caer tan bajo como sea posible y volver a levantarte. Ser resiliente no significa nunca caer. Significa volver a levantarse cuando te caes. La canción terminó. La gente en el restaurante aplaudió. Elena le sonrió y comenzó a tocar otra hermosa pieza. Ella pensó en lo que aún le esperaba en el futuro. Terminaría sus estudios en Juilliard. Se convertiría en concertista de piano como su padre. Pero también haría algo más. Ya había empezado a trabajar con la Fundación Hoffman para ayudar a otros jóvenes músicos en dificultades. Quería ser para los demás lo que la señora Chen y el profesor Friedman habían sido para ella. Quería compartir su generosidad con quien la necesitara. Elena también había creado un fondo especial en nombre de su padre, el Fondo de Emergencia Víctor Petrov para músicos. Este fondo otorgaba pequeñas subvenciones de emergencia a músicos que enfrentaban una crisis financiera repentina. Suficiente dinero para comprar comida, pagar el alquiler de un mes y seguir adelante en los momentos más difíciles. Donaba una parte de cada honorario por actuación a este fondo. Varios antiguos colegas y amigos de su padre también habían donado dinero. Elena comprendía ahora que el verdadero legado de su padre no era su fama ni sus grabaciones. Era el amor por la música que inspiraba en otras personas. La alegría que trajo al público de todo el mundo. Los estudiantes a los que enseñó a lo largo de los años. La hermosa tradición que transmitió a su hija. Ahora Elena estaba creando su propio legado.
no solo a través de su forma de tocar el piano, sino a través de sus acciones y decisiones, a través de su bondad hacia los demás, a través de su negativa a olvidar de dónde venía y quien la ayudó cuando se estaba ahogando. Cuando el restaurante finalmente cerró, Elena ayudó a la señora Chen a limpiar las mesas y barrer el piso. Era su rutina cada vez que Elena tocaba. La señora Chen siempre protestaba, diciendo que Elena era la artista y no debería tener que limpiar. Pero Elena siempre insistía en ayudar. Eso la mantenía humilde y con los pies en la tierra. Le recordaba que ningún trabajo honesto estaba por debajo de su dignidad. Todo trabajo tenía valor y significado. Más tarde esa noche, Elena se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento. Contempló el puerto. El agua brillaba hermosamente bajo la luz de la luna. El pueblo estaba tranquilo y apacible. Este lugar se había convertido en su verdadero hogar de una manera que Manhattan nunca lo fue. Aquí no era la famosa hija de Víctor Petrov. Era simplemente Elena, y eso era más que suficiente. Tomó su teléfono y miró fotos antiguas de su padre. Había una foto de ellos juntos en uno de sus conciertos. Él la rodeaba con el brazo. Ambos sonreían a la cámara. Tocó la pantalla suavemente con un dedo. «Espero que estés orgulloso de mí, papá», susurró en la silenciosa habitación. No me rendí. Seguí tocando música como me enseñaste. Imaginó que podía oír su voz respondiéndole. La música no se trata de ser perfecta, Elena. Se trata de la verdad. Se trata de expresar lo que vive en tu corazón. Lo estás haciendo ahora. Estás viviendo una vida honesta y verdadera. Estoy muy orgullosa de ti. Elena sonrió entre lágrimas. Luego apagó la luz y se fue a la cama. Mañana se despertaría y practicaría su música durante horas. Ayudaría a la señora Chen en la cocina del restaurante. Tocaría el piano para los invitados a la cena. Viviría su vida un día a la vez, sintiéndose agradecida por cada instante. La joven que una vez preguntó desesperadamente, ¿puedo tocar a cambio de comida?, había encontrado mucho más que una simple comida esa noche. Había encontrado su verdadero yo. Había encontrado su verdadero propósito en la vida. Había encontrado una familia amorosa. Había encontrado un hogar en el lugar más inesperado. Y cada vez que se sentaba al piano, lo recordaba todo. Recordaba el hambre, el miedo y la vergüenza ardiente. Pero también recordaba la bondad, la esperanza y el triunfo final. Todo eso la había moldeado en quien era hoy. Todo eso la había hecho fuerte. Elena Petro, hija de una leyenda del piano, se había convertido en una leyenda por derecho propio. No por la fama, la fortuna ni los artículos periodísticos, sino por su resiliencia, su gracia y su valentía. Porque siguió creando belleza y compartiéndola con el mundo incluso cuando su propio mundo parecía completamente oscuro y desesperanzado. Y ese sueño que ella creía que finalmente había llegado era el mejor legado que alguien podría dejar.